Toda la tierra le rinde adoración. Buenas tardes, hermanos queridos de toda la tierra, diría yo, hermanos que tengo en Norteamérica, en Sudamérica y en muchos lugares, por la gracia de Dios. Hoy quiero, ay Dios. Bueno, hoy quiero hablar una vez más del tema que vengo explicando sobre la deidad de Dios y la sana doctrina de la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios a través de su palabra sobre la sana doctrina? Sobre la manifestación de Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Es muy importante que un hijo de Dios conozca qué es la sana doctrina y no vengan cualquier secta religiosa y nos enrede diciendo que nosotros adoramos tres dioses, que nosotros no estamos en la verdad. La verdad, vuelvo a reiterar una vez más, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Yo voy a entrar al tema rápidamente para no enrollarme, como dicen aquí en España, no estar hablando y hablando, sino que sea la palabra de Dios. Recuerden que desde Génesis capítulo 1, verso 26, dice el Señor, dice el Padre eterno, dice Dios, Yahweh, el eterno, dice: y haremos al hombre a imagen y semejanza. Haremos. Es una expresión, como les decía yo en el día de ayer, es una expresión de pluralidad. Hagamos al hombre. San Juan 1:26 dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es el verso 26. Entonces, ahí vemos que el Padre involucra a su Hijo y al Espíritu Santo. Esta expresión es manifestada o es expresada o es escrita en plural. Ahora, si nos vamos a términos de la Biblia, por ejemplo, cuando el Señor se le aparece, el Dios Todopoderoso se le aparece a Moisés en Éxodo capítulo 3, verso 14, le dice, desde el 13 quiero leerlo, dice: dijo Moisés a Dios, y aquí que dijo Moisés a Dios, y aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, verso 14: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy el que soy, me envió a vosotros. Entonces, yo soy el que soy. No se dio a conocer. Yo soy, el yo soy. Es el yo soy, el todopoderoso. Yo soy el que es, el que era y el que ha de venir, el alfa y la omega, el principio y el fin. Ahí se está manifestando Dios de una manera personal. Yo soy, Él es Dios. Yo soy, me envió. Dile a los hijos de Israel: yo soy, Él me envió a vosotros para que vengan y le adoren en el desierto. Entonces vemos ahí la expresión del Padre, yo soy, Él es. Entonces, yo les decía que voy a hablar y recomiendo mucho, cuando yo hago la oración de fe, recomiendo siempre el libro de San Juan, porque en el libro de San Juan tiene una connotación, pues para mí lo que yo he entendido a la luz de la palabra y por el Espíritu Santo, tiene una connotación y mucha relación con el Antiguo Testamento desde Génesis, porque dice de la siguiente manera, capítulo 1, en el principio el verbo hecho carne. Y en el principio, ¿quién es el verbo hecho carne? Dios Padre se encarnó en su Hijo, y Él viene y se establece aquí en la tierra y es enviado para morir por todos los pecadores del planeta Tierra, por todos, porque no hay ni uno solo que no haya pecado.
Romanos 3:23 dice, por cuanto todos han pecado, estaban destituidos de la gloria de Dios, mas Dios en su amor y misericordia nos reconcilió con el Padre a través de su Hijo amado. Es un misterio, pero es muy claro. O sea, el Padre se encarna en su Hijo y Él como cualquier ser humano, vivió como nosotros, tuvo hambre, comió, durmió, lloró. Él tuvo todos los sentimientos de un ser humano y quiso darnos ejemplo como hombre para vencer, que puede el hombre vencer el pecado. Pero hay una diferencia grande, por eso dice hombre sin igual. No hay nadie igual a Jesús como hombre, porque Él es Dios mismo. Aunque muchos no lo entiendan, es Dios mismo, 100% hombre, 100% Dios, por su naturaleza divina, por su nacimiento divino, por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, yo a ver si me entienden. Jesús es la imagen visible que puedes ver del Dios invisible que invocamos y que no vemos. A Dios nadie le dio jamás, mas el Hijo le dio a conocer. Y Él les dijo a sus discípulos, si leen todo San Juan, van a ver una y otra vez las explicaciones de Jesús. Cuando Él les dice en el capítulo 14, les dice, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Y dice, muéstranos al Padre y nos basta, le dice uno de sus discípulos. Y Él les dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Mira, yo lo voy a leer. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Cómo pues, dice usted, muéstrame al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y por eso nosotros tenemos que, si dejamos morar a Cristo en nuestro corazón, tenemos que hacer las obras del Padre. Ahora, la doctrina Trinidad, que no aparece el nombre Trinidad, está basada en la explicación que hace nuestro Señor Jesucristo en todo el libro de San Juan. Jesús ora al Padre en el capítulo 17 de San Juan y le dice, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Capítulo 17. La explicación está una y otra vez por nuestro Señor Jesucristo. Y ahora dice, capítulo 1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. O sea, ¿qué es el Verbo? Vayas a Génesis 1. Todo fue hecho a través de su palabra. El Verbo fue, dijo Dios, hágase la luz y la luz fue hecha. Puso la lumbrera de día y de noche, hágase el sol, la luna y las estrellas para alumbrar, la luna y las estrellas para alumbrar de noche y el sol para alumbrar de día. Y fue el día. Y así fue Dios. ¿Tú quieres conocer bien en profundidad? Pues léate todo capítulo Génesis, capítulo 1, 2 y 3, la creación. Ahí está. Y aquí está ya la consecución o lo que es el hecho real de que Jesucristo o Dios Padre iba a ser encarnado en el Hijo. Y era una promesa por la caída del hombre en la desobediencia en el huerto de Edén, donde desobedeció, hubo pecado. Y al haber pecado hubo maldición. Y al haber maldición, pues hubo castigo. El hombre ganará el pan con el sudor de su frente y la mujer fueron aumentados los dolores de parto. Entonces ahí, y dice, y ahí vino la promesa sobre la simiente de la mujer, que son los hijos, pues de una mujer nacería el Mesías, Jesucristo, el Salvador, el Eterno. Entonces, no podemos encasillar a Dios como un Dios muy limitado. Al contrario, Dios es infinito. O sea, se ha mostrado como ángel, como el ángel de Jehová, como el Todopoderoso, como el Yo Soy que se le presenta a Moisés en el Éxodo capítulo 3, que lo acabé de leer, como aquel que se presentó ante Noé en capítulo 6 de Génesis. Entonces hay que escudriñar las escrituras, mis amados, como el mismo Jesús lo dijo, quienes ya son las que dan testimonio. Capítulo 5, verso 39. Ahora, para ser un hijo de Dios, léete todo
el libro de San Juan, todo lo he recomendado una y otra vez a mis queridos hermanos y amigos que me escuchan. Le estoy explicando esto a las personas nuevas y que no tienen claro el tema de por qué hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Él se ha manifestado, el Dios Todopoderoso se ha manifestado así como Él ha querido, porque era la manera de hacernos entender que Él nos ama con amor eterno y tuvo que venir y encarnarse en su Hijo, y en su Hijo pues tuvo que someterse en obediencia para que el Padre hiciera su santa voluntad a través de ese sacrificio vivo, porque no había otra manera. Recuerde que la ley, la gente que se quedó en la ley mosaica, que es los primeros mandamientos, o donde empezó la generación de este mundo, desde Génesis, pues Dios comenzó a tener una relación estrecha con el hombre en el huerto de Edén, pero hubo desobediencia, hubo pecado, y era necesario tener la promesa de la venida a través de los profetas. El profeta Isaías, el profeta mesiánico, o sea que profetizó la venida de nuestro Señor Jesucristo, si no estoy mal, en Isaías capítulo 9. Entonces nosotros tenemos que entender las Sagradas Escrituras, qué dice cada cosa. Yo sé que el Espíritu Santo nos ayuda. Estoy explicando que en San Juan, todo el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, explica muy bien nuestro Señor Jesús para ser un hijo. Dice, y más a todos los que le recibieron, capítulo 1, verso 11. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿A quiénes vino? A su pueblo de los judíos, a los israelitas. Vino a su pueblo, al que lo sacó de Egipto. Y vas allí a Éxodo 20, donde el Señor les da también una exhortación antes de darle los 10 mandamientos. Allí en Éxodo 20 le dice, mirando te he sacado de la casa de servidumbre, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las tierras, debajo del mar. ¿Por qué? Porque Dios es celoso, Dios quiere que nosotros adoremos solamente a Él, porque Él merece la honra y la gloria, Él es el creador de todo. Si tú tienes un padre, una madre, pues tú no vas a buscar otro padre, otra madre. Lamentablemente pues hay cosas excepcionales, pero siempre entendemos que vamos a buscar a nuestra madre, a nuestro padre, todo niño, todo hijo. Pues nosotros buscamos a nuestro Padre Celestial a través del camino que Él trazó, que es a través de nuestro Señor Jesucristo, y que para llegar al Padre, para heredar la vida eterna, tiene que ser a través de Jesucristo. Yo le invito a que estudie la Biblia. Ahora, ¿dónde ustedes me dirán? ¿Y dónde está donde habla del Padre? Pues a ella le he hablado de que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. El Padre, el Eterno, estaba en el Verbo y el Verbo vino y se hizo carne en Jesucristo. Capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, sin Cristo, sin Dios, sin nuestro Padre, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, todo ha sido hecho, los cielos de los cielos, las estrellas, la luna, el sol, el mar, todo fue hecho, el hombre, los animales, todo fue hecho por Él. Lee capítulos 1, 2 y 3 de Génesis y encontrarás toda esta correlación que hay. Ahora, aquí está explicando que Jesucristo es el Verbo hecho carne. ¿Quién es? Es Dios. Aquí lo está dando a conocer como Dios mismo. Ahora, vienen sectas y enseñan que no es así. Entonces, que nosotros separamos al Padre, a Dios y a Jesús. Nosotros nos separamos. El mismo Jesús, que es Dios, me atrevo a decirlo con toda seguridad, Él es Dios 100%, pero Dios es Dios y es el Hijo del Hombre, o sea, es un Dios que se hizo hombre para darnos ejemplo de vida y saber que nosotros podemos vencer toda tentación y pecado guiado por el Espíritu Santo. Ahora viene el Espíritu Santo, por eso le dijo a Nicodemo, capítulo 3, dice, es necesario que nazca del agua y del Espíritu. En capítulo 3,
En el capítulo 4 de San Juan, ahí tiene un encuentro el Señor con samaritanos y judíos, no se trataban entre sí, y ella buscaba donde se adoraba a Dios, y él le dijo, el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Luego el Señor ocurre un milagro en el capítulo 5, en el paralítico de Bethesda. Luego nos vamos al capítulo 6, la alimentación de los 5,000. Luego vamos al capítulo 7, y incredulidad de los hermanos de Jesús habla aquí. Luego, por eso, él fue creado por obra y gracia del Espíritu Santo. Ahora yo quiero ir a capítulo 14, el que ha visto al Hijo ha visto al Padre, se lo dijo a Felipe. Ahora, en el capítulo 14, verso 12 nos dio una promesa, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Dios nos dio esta promesa de hacer cosas mayores, pero recuerde que toda la gloria y la honra es del Señor. Dios ha hecho maravillas con muchos hombres de Dios y mujeres de Dios, pero muchos han caído. Dios nos libre de caer en la vanagloria, el orgullo, ya que porque Dios lo está usando grandemente en milagros, y Dios los hace porque Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Si Dios sanó ayer y sanó paralíticos, limpió leprosos, Dios lo va a hacer hoy. Pero recuerde que la honra y la gloria se la damos a Él, y todo lo hacemos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, el Mesías. Jesucristo es Yeshua HaMashiach, el Mesías, el Salvador en hebreo. Yahweh, que es Jehová, Dios eterno. Se pegan, por ejemplo, los que están en el Pentateuco, en el Torá, se pegan de la ley mosaica. La ley de Moisés es importante, pero mayor que Moisés es Jesucristo nuestro Señor. Mayor que los apóstoles es Jesucristo nuestro Señor. No hay hombre igual en la tierra sobre Él. Entonces nosotros nos debemos ceñir a lo que enseña Jesús. Y el libro de San Juan es muy importante por eso, porque él habla. Ahora en el capítulo 17 hace el Señor una oración al Padre para que todos seamos, y habla del Espíritu Santo. En el capítulo 14 habla de la promesa del Espíritu Santo desde el verso 15. Entonces yo quiero invitarles, hermanos queridos, que tenga muy claro, una persona que está iniciando en el Evangelio, que Dios se ha manifestado como Padre, como Hijo y Espíritu Santo. Eso lo enseña la Iglesia Católica, es cierto, pero ellos mezclaron. Recuerda que les he enseñado lo que yo he investigado y lo que he aprendido de mis maestros aquí en la tierra, y sobre todo el maestro de maestros, que es Jesucristo, que aquí el hombre ha querido tergiversar el gobierno, las potencias como Roma en su momento, y solo un hombre quiso unificar la religión con la política, y por eso la religión católica ha sido, y me perdonan, no quiero ofender a nadie, pero toca decirlo abiertamente, la Iglesia Católica ha mezclado una cantidad de cosas erróneas, como adorar, a ser santos, a muchos. A santidad nos llamó a todos el Señor. No una estatua, ni un Dios de barro, ni de madera, ni de oro, ni de bronce, ni de plata. Tenemos que adorar a un Dios vivo y verdadero, como le enseñó la mujer samaritana en San Juan capítulo 4. Verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? Que Dios nos enseñe a ser humildes, mansos, a tener fe, confianza en Él, que de Él es nuestra vida, que dependemos de su protección divina, de que Él nos pueda hacer inmunes a este virus, y que si Dios lo permite es con un propósito. Todo lo tiene Dios bajo control, pero no se dejen enredar con falsas doctrinas. La Iglesia Católica es falsa doctrina porque enseñan a adorar ídolos. Enseñan, por ejemplo, a bautizar niños, que Jesús presentaba a los niños. Jesús mismo dio ejemplo de vida, que Él fue bautizado siendo mayor. Nosotros nos bautizamos siendo mayores porque ya tenemos conocimiento del pecado, y Dios quiere que nosotros seamos conscientes. Los niños son del reino de los cielos, por eso no son bautizados los niños. El bautizo es para nacer de nuevo en el sentido espiritual, para tener una vida que agrade a Dios. Entonces, yo quiero explicarme bien. Concluyendo esta pequeña reflexión, habiéndole leído reseñado más bien capítulo 1 de Génesis 2 y 3, capítulo 1, verso 26, hagamos al hombre. El Señor habla en plural, es porque se ha manifestado. Dios es sabio de sabios. Dios, perdónenme la expresión, Dios no es tonto, Dios es muy sabio. Perdónenme esa expresión.
tontos nosotros que creemos, no, Dios se ha manifestado y lo dice una y otra vez. Empiece a leer bien capítulo 1 de San Juan. Les he citado cuando Felipe le dijo al Señor, muéstrame al Padre y nos basta. Y él le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre, porque Él está en mí. Cuando una persona alcanza, nosotros somos seguidores, discípulos de Jesucristo. Por eso tenemos que conocerle a Él, porque nosotros no seguimos dogmas de hombres. Si un pastor, un líder, cualquier persona, yo mismo enseño algo que no está en las Sagradas Escrituras, o adultero la palabra y comienzo a hacer de mis pensamientos, de mi forma de ser, a desviarlos de la verdad de Dios, que es infalible la palabra del Señor, pues no me crean, ni le crea a ese pastor. El pastor de pastores es el Señor, y ella, la palabra más acertada y profética, la Biblia, la palabra de Dios ya está escrita. Escudriñémosla, como dijo el Señor en San Juan 5:39, y verás que Dios le revela y le muestra en qué tenemos fallos, en qué tenemos que mejorar. Entonces, en el San Juan capítulo 14 mismo, verso 25 en adelante, o verso 15, si no estoy mal, allí comienza el Señor, desde el 25, 23, a decir, la promesa, está en el título, promesa del Espíritu Santo. Yo no los dejaré huérfanos, iré al Padre y rogaré al Padre para que os envíe el Consolador, que Él es el que nos guiará toda verdad. Por eso el Hijo de Dios que quiere conocer a Dios tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. El bautizo del Espíritu Santo está en la iglesia primitiva, capítulo 1 y 2, de hecho, los apóstoles, donde se cumplió la promesa del Espíritu Santo, el bautizo del Espíritu Santo, que desde el momento que nosotros recibimos a Cristo, debe haber un deseo de buscar el amigo. Yo lo he dicho en la iglesia Cristo para las Naciones, que tenemos que ser amigos adictos al Espíritu Santo de Dios, que podamos dar el fruto del amor, el fruto y con sus características, fe, amor, bondad, templanza, benignidad, paciencia, dominio propio, y tener mucha fe. Esos son ocho frutos, 8 características del fruto del Espíritu Santo. Entonces, concluyendo, nosotros creemos en un solo Dios verdadero que se ha manifestado a través del Padre Celestial, de aquel que sacó de esclavitud a Israel, al pueblo de que estaba esclavo en Egipto, lo trajo a la tierra prometida, que hoy en día es Israel, y Dios nos ha hecho nosotros aceptos, porque Él vino a los suyos no lo recibieron, y nosotros por la misericordia de Dios, a todo el que recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador será salvo. Entonces, creemos, esa es la sana doctrina, creemos en la Biblia, creemos que es la máxima autoridad, no desconocemos la autoridad. Dios constituyó a unos pastores, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, está muy bien, pero recuerde que puesta la mira en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, Hebreos 12:2, hay que respetar a los hombres y mujeres, al niño y al anciano, a todo el mundo, pero no tenemos que idolatrar a nadie. El único digno de adoración y alabanza, que merece todos los honores y humillarnos delante de Él, es ante el altísimo Dios eterno, que todo lo puede. Concluyo ahí. La iglesia evangélica cristiana verdadera debe creer en el bautizo que el Señor nos enseñó en Marcos capítulo 16, ir y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en San Juan, en Lucas, en Mateo, en los evangelios lo enseñan. Entonces, amados y queridos hermanos, la persona que ustedes van a compartir siempre mis reflexiones en el canal youtuber Ernesto Hernán Campo Vergara, nombre completo, ahí está, dale a la campanita si hay alguna sugerencia, y por favor comparte esta palabra. Yo quiero decirle que la persona que está empezando en la doctrina de nuestro Señor, debe siempre una persona presentar a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida, como la única fuente para quitar esa sed espiritual. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la fuente, lo que tú necesitas para calmar esa sed. Él es el que todo lo puede.
Él es Emmanuel, Dios con nosotros, Jesucristo, Yeshua Hamasí, el Mesías. Bueno, mis amados, aquellos que quieren recibir a Cristo, por primera vez comparte este vídeo. Siempre termino todas mis reflexiones con esta oración de fe. Aquella persona que dice, yo quiero recibir a Dios porque estoy en una situación crítica, estoy muriéndome, Señor, sálvame, y Dios te va a salvar. Yo quiero hoy hacer una pequeña oración después de hacer la oración de fe, valga la redundancia. Voy a orar por los enfermos, me he extendido, sabe Dios por qué, no tenía esta intención, vamos a hacerlo. Aquella persona que va a escuchar este audio por primera vez, dile así al Señor, cierre sus ojitos donde quiera que esté, en su coche, en su trabajo, se para un minutito y de corazón cierra los ojitos y repite después de mí, amado Dios, díselo, yo me arrepiento de todos mis pecados, te pido perdón por todos mis errores, me arrepiento, te ruego Señor Jesús que entre al trono de mi mente, de mi espíritu, de mi corazón, de mi ser, lávame con tu sangre preciosa Señor Jesús, gobierna mi vida y sé mi Salvador y Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida, amado Dios, y no lo borre jamás. Amén y amén. Aquella persona que haya hecho esta oración de fe, le ruego, ore. Recomiendo siempre el Evangelio de San Juan, empiece por ahí, es lo que me enseñaron, es lo que Dios me ha capacitado. Y luego, cuando termine el Nuevo Testamento, que va desde Mateo hasta Apocalipsis, pues luego te vas a Génesis y vas, o puedes hacer un paralelo, ir estudiando un capítulo del Nuevo y un capítulo del Antiguo. Así yo he hecho alguna vez, mi recomendación. Pero sí es muy importante empezar con el Evangelio de San Juan o Mateo. Yo prefiero San Juan. Bueno, mis amados, Dios les bendiga. Y aquella persona que ha hecho también la oración de fe, le recomiendo consiga una Biblia, traducción de las Américas, la Reina Valera 1960 o una traducción moderna. La Biblia, el original hebreo, son los pergaminos que se hallaron, pero todos son copias de copias. Ahora, Dios conoce las intenciones de corazón. Si somos sinceros delante de Dios, Él lo sabe. Nosotros podemos aparentar ante los hombres, pero ante Dios no. Entonces, si tú has hecho esta oración de fe con sinceridad, y Dios le va a prolongar años de vida, mantenga una relación con Dios, mantengámonos apartados del pecado, ya te has arrepentido, y si en algo hemos pecado, pues pedirle perdón a Dios e intentar no volverlo a hacer, que Dios nos ayude. No es fácil llevar la vida cristiana, como decía este cantante famoso puertorriqueño, pero es más difícil vivir sin Dios, es más difícil vivir sin Dios. Y es muy lindo estar muy cerca de Dios y con Dios podemos vencer toda tentación y perseverar con todas las dificultades que hay. No importa, pero con Dios veremos la victoria y heredaremos la vida eterna. Quiero hacer una breve oración por todos los enfermos que están en los hospitales del planeta Tierra. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, bendigo cada enfermo, bendigo cada vida, Señor, ten misericordia, Padre, por aquellos que están pasando una situación difícil, los hermanos, Señor, que están en un hospital, en sus casas, en una cama, postrados, Señor, que están en la UCI de cada hospital, Padre, ten compasión. Aunque no claman a ti, Señor, yo te ruego misericordia. Y los que están clamando a ti, por favor, escúchalos, Señor. Pasa con tu Santo Espíritu, trae sanidad en el nombre de Jesús en sus bronquios, en sus pulmones, en sus vías respiratorias. Destapa las arterias por el fuego del Espíritu Santo. Oh, Ramashira, Kanda, Rababaikira, Babasai. Hay poder en mi Cristo. El Espíritu Santo se pasea por los 5 continentes, en cada hospital, Señor. Y la hora del Espíritu Santo toca a cada niño, cada adulto, cada anciano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toca a cada joven, Padre de la gloria, Yeshua Hamasí, poderoso Dios. Por tus llagas ya fueron curados y sanados. Por la unción del Espíritu Santo yo lo creo, Dios mío, que tú eres todopoderoso para sanar y para traer medicina sobre cada cuerpo y restaurar vidas conforme a tu santa y perfecta voluntad. Te lo pido, Padre Yahweh, en el nombre poderoso de Jesucristo y en la guianza de tu Espíritu Santo, dándote gracias por todo lo que estás haciendo, lo que has hecho y lo que harás. Amén y amén.
Hasta la próxima. Dios los bendiga y sean felices. Ernesto les dice: